Hoy, en 678, dos invitados de lujo. La actriz Alejandra Darín y Héctor Otegui, gerente general del INVAP. Dicen 1000 rock and rolls desde los satélites. Hoy acabo de inaugurar el satélite ARSAT número 1. Quiero decirles que además solamente hay 2 países en América que están produciendo esto que inauguramos hoy. Uno es Argentina y el otro es Estados Unidos de Norteamérica. El Indio y 678, una amistad que crece. Mail de exteriores@pensadoparatv.com.ar, producción de 678, enviado a Julio Sáez, manager del Indio Solari. Hola Julio, soy Lucas Martínez, cronista de 678, programa de la TV pública. Me pongo en contacto con vos para consultarte sobre la posibilidad de realizar una entrevista al Indio Solari para 678. Por supuesto, bajo las condiciones en las que ustedes dispongan. Si bien es para un programa de televisión y sabiendo que el Indio no es afecto a este tipo de cuestiones, había pensado en la posibilidad de grabar solo el audio, sin la necesidad de cámaras. Sería una gran alegría para nosotros contar con la palabra del Indio Solari. Respuesta del Indio a través de su manager. Sepan disculparme, no tengo nada que decir que valga la pena exponer públicamente. Hoy todas las opiniones suenan coyunturales y es, entonces más que nunca, el estilo, casi en soledad, lo que define políticamente a un artista. Mi vanidad me permite adjudicarme ese título, y así es que mi pretensión es expresarme tan solo a través de mis canciones. No quiero competir con ellas, ni mucho menos adjudicarme la resonancia que consiguen en las gentes. Además cuentan ustedes allí con un grupo de periodistas inteligentes, a los que es mejor no quitarles minutos y hacerles perder el tiempo. Les agradezco que me hayan tomado en cuenta. Un abrazo, Indio. Es temporada de debates y se vienen los de 678. Clarín mintió para proteger a su candidato. Bueno, hoy estaba pautado el debate para la provincia de Buenos Aires. Lamentablemente no se va a poder hacer. Sergio Massa y Martín Insaurralde no se pusieron de acuerdo. Sergio Massa, el candidato del Frente Renovador, propone que se haga sin debate, es decir, sin minutos libres, para que todos los candidatos puedan cruzarse sin ningún tipo de restricción. Él dice que lo que hay que hacer es, por temas, exponer las propuestas. Martín Insaurralde, Margarita Stolbizer y Francisco de Narváez no están de acuerdo con esta propuesta de Sergio Massa y piden que se abra la discusión, que queden esos minutos libres, que en realidad es lo más enriquecedor de este tipo de programas televisivos, sino si son las propuestas simplemente hay suficiente con los spots. Paradoja que solo la Corpo puede lograr. La Nación y el país no son lo mismo. Diario La Nación. Brasil jerarquiza su educación y la Argentina el relato. Diario El País de España. Por primera vez en 15 años, el número de analfabetos aumenta en Brasil. El conflicto por la contaminación de Botnia. La controversia reabierta con la hermana República del Uruguay, que tomó una decisión unilateral y es permitir que la empresa Botnia aumente su producción. Por eso nuestro país mañana va a ir una vez más al Tribunal Internacional de La Haya. No entendemos por qué el gobierno uruguayo pone en riesgo una relación histórica, fraternal, de años y años. La verdad no la entendemos, y mucho menos teniendo en cuenta de la crisis que venimos por esta misma pastera, por la Botnia, UPM. También rechazamos de que esta postura de los argentinos tiene que ver con el cronograma electoral o el momento electoral. Es francamente inoportuna del punto de vista político, porque la Argentina está inmersa en un proceso electoral. Es ofensivo e inaceptable. Esta posición del gobierno argentino tiene que ver con la amenaza, el daño ambiental que está produciendo hoy Botnia. Imagínense ustedes con 100.000 toneladas más de producción. Otra mentira de Clarín. Iván en Clarín. Ponen pecheras de unidos y organizados a chicos de colegios. Nenes de jardín con pecheras acá en Caleta Olivia. Nenes de un jardín infantes, de un jardín maternal, de Santa Cruz, vestidos con pecheras de unidos y organizados. Desmentida una información publicada por el diario Clarín respecto de una actividad barrial
Se había aseverado de que chicos de un jardín de infantes de Caleta Olivia usaron pecheras de Unidos y Organizados durante una actividad escolar. El día 21 de septiembre, en el marco del Día de la Primavera, un grupo de militantes políticos junto con los miembros de la Unión Vecinal del barrio Rotary 23 organizaron unas jornadas de trabajo con los chicos del barrio. Y no eran chicos de jardines de infantes, eran niños del barrio. Tapa del diario Crónica. Grave denuncia. Con los chicos no. Madre de un alumno acusa al intendente de Escobar de hacer proselitismo en escuelas en favor del Frente Renovador. El cuaderno escolar con la invitación del Frente Renovador a un torneo de fútbol. Organiza Frente Renovador, lista 504-1. Lo que nadie pregunta. ¿Cómo cree que se va a entender su presencia acá teniendo en cuenta que la Universidad de San Andrés y Clarín son socios? He ido también este año a la Universidad de La Matanza, he ido a todas las universidades, no tiene nada que ver, me parece una pregunta media tonta. Amicus que expusieron en la corte son integrantes de la Universidad de San Andrés. Bueno, pero eso no significa que yo avale, yo vengo a dar una charla y nada más. Me parece que tengo que ser más maduro, quédense tranquilos, yo no avalo nada. Yo voy a decir lo que dije siempre en mi vida, lo que digo en la corte y lo que escribí. No cambio porque esté en un lugar, yo no voy a cambiar, acá voy a decir lo que pienso. Para el fallo final, ¿falta mucho, doctor? No. Tras esta definición igualitaria y teniendo en cuenta que ha ido a TN, ¿se copará y vendrá a 678? Como decía un catalán, voy tratando de crecer y no de sentar cabeza. Vive de barrio, buen tropero en la partida, miembro más del circo desesperado, un punto en un planeta, un bicho que camina. Otro día de copadísimas notis. 1. Patentamiento automotor. Página 12. Récord de patentamiento de autos. En lo que va del año, la venta de vehículos subió 11,5% respecto de 2012. 2. Se viene otro superclásico para todos. ¿Por qué el masismo quiere sacarlo? ¿Es cierto entonces que Massa responde a Clarín? Llega Zapata y un rebote. ¡Gol! ¡El Pipa! Yo sí veo lo que no ves. Yo sí veo lo que no ves. Entrevista del diario La Nación a Mirta Tundis, candidata de Massa. ¿Cree que hay que mantener el fútbol para todos? No. ¿Cree que hay que mantener el fútbol para todos? No. 3. Otra fiesta de la canción. Cierra en vivo. Luciana Tagliapietra. No te gusta mi tristeza y a mí tampoco. Cuando estoy feliz todo es real. 9, 6, 7, 8. La Juve, pero la del 96. Te digo que este año abajo cualquiera puede descender, porque va a estar muy abierto entre 6, 7, quizá 8 equipos. 6, 7, quizá 8 equipos. El sol calma la lengua de los lagartos. La verdad es buen veneno para estripas. Todavía hay mucha gente que está viva. Todavía hay adiós, gracias todavía. Ayuda, multiplicar. Es la tarea, es la tarea, es la
Compatriotas de la Patria Grande, bienvenidos a otra emisión de 678 en un aniversario de la creación de la Real Academia de la Lengua Española, idioma que en alguna época se hablaba aquí en el Río de la Plata. Hoy tenemos, dado que el universo está en expansión, tenemos 3 invitados que voy a pasar ya a presentar. Tengo a mi derecha a Alejandra Darín. Hola, buenas noches. Bienvenida, querida Alejandra. Gracias. No voy a pasar media hora del programa enumerando la profusa historia de Alejandra en el teatro, en el cine, en la TV, sí decir que ha sido nuevamente coronada con un premio hace por la actuación en Tierra del Fuego. Sí, hace poco. Es decir, en la obra Tierra del Fuego de Mario Diamant, sobre la que hablaremos después. Voy a saltar hacia mi izquierda y voy a presentar al licenciado Héctor Otegui, gerente general y CEO del INVAP. Querido Cacho, bienvenido. Gracias. Un hombre que, además de haberse graduado en el Instituto Balseiro y haber hecho sus posgrados en la Universidad del Estado de Ohio y también en Stanford, bueno, lo conocemos como Cacho, un hombre de larga trayectoria en la investigación aplicada, que eso quiere decir INVAP, Sociedad del Estado en la Argentina. Y finalmente voy a presentar a Marcelo Famá, una especie de Benjamín de estas cosas. Son la gente que se ríe de los chistes de Stephen Hawking porque los entienden, justamente. Es el gerente general de SEATSA, que es el Centro de Ensayo de Alta Tecnología, y es doctor en física. Bienvenido, Marcelo. Ya les hemos dicho que tenemos a Luciana Tagliapietra al final del programa y tenemos varios temas, y vamos a empezar con uno que tiene que ver con estas cosas que le pasan o al medio ambiente o a los presidentes. Hubo una época en que Pepe Mujica, hace unos días hablaba en Naciones Unidas y, bueno, era festejado como ambientalista. Parece que nos fuimos a otro ambiente. Los diarios, extrañamente, en las dos orillas del Plata coinciden. Eso que usted está pensando. Vamos al informe. El conflicto por la contaminación de Botnia. La papelera pretende aumentar significativamente el nivel de producción y por ende de contaminación existente. El gobierno uruguayo la apoya y esto generó un conflicto rioplatense. La controversia reabierta con la hermana República del Uruguay, que tomó una decisión unilateral y es permitir que la empresa Bodnia aumente su producción. Por eso nuestro país mañana va a ir una vez más al Tribunal Internacional de La Haya. Y hemos autorizado a esta empresa a aumentar la mitad de lo que nos solicitaba. La decisión unilateral del Uruguay autorizando el aumento de la producción de la empresa UPM Bodnia deja a nuestro país en la obligación jurídica de recurrir a la Corte Internacional de La Haya, ya que afecta la soberanía ambiental de la República Argentina, viola los tratados entre ambas naciones y la propia sentencia de la Corte Internacional de La Haya. De las 21 preguntas formuladas por la Argentina solicitando información para poder analizar el pedido del aumento de la producción, tal como ordena la legislación vigente, el Uruguay contestó en forma incompleta o no contestó un total de 11 preguntas. El pedido de respuesta fue reiterado en 4 oportunidades. No entendemos por qué el gobierno uruguayo pone en riesgo una relación histórica, fraternal, de años y años. La verdad no la entendemos, y mucho menos teniendo en cuenta de la crisis que venimos por esta misma pastera, por la Bodnia, UPM. También rechazamos, porque estuve leyendo declaraciones recientes de hace apenas una hora del presidente de la República Oriental de Uruguay, de que esta postura de los argentinos tiene que ver con el cronograma electoral o el momento electoral. Es francamente inoportuna del punto de vista político, porque la Argentina está inmersa en un proceso electoral a corto plazo y naturalmente el clima político cuando existen elecciones no es el más adecuado como para tener razonabilidad. Es ofensivo e inaceptable. Esta posición del gobierno argentino tiene que ver con lo que recién expresaba el canciller, y que es la amenaza, el daño ambiental que está produciendo hoy Bodnia. Imagínense ustedes, con 100.000 toneladas más de producción. Cierta provocación de Mujica haciendo referencia al clima electoral en la Argentina. Sí, sin duda, desafortunadísimo por lo menos Mujica. Sí, ¿no? Totalmente. La verdad que sorprenden algunas actitudes de Pepe Mujica. Yo no sé si es ingenuidad, ya no sé si plantearlo de esa manera. Ahí que él se
presentaba como federal y artiguista. Yo también soy federal y artiguista. Una de las frases de Artigas que creo muchos recordarán, que decía: no voy a entregar el rico patrimonio de mis paisanos al vil precio de la necesidad. También decía: mi patria es toda América unida. Por eso, si al presidente uruguayo le duelen las decisiones, a nosotros también, y más este tipo de decisiones. Lo que claramente nosotros no vamos, bajo ningún punto de vista, a quedar sin tomar ninguna decisión y sin plantear acciones en el futuro. Paradojalmente, la semana pasada, Mujica en la ONU había realizado un discurso de fuerte contenido ambientalista que le valió hasta los elogios del mismísimo Orlando Barone. Que en los hechos está masificando como una cultura en nuestra época, siempre dirigida por la acumulación y el mercado. Prometemos una vida de derroche y despilfarro. En el fondo constituye una cuenta regresiva contra la naturaleza y contra la humanidad como futuro. Arrasamos las selvas verdaderas, e implantamos selvas anónimas de cemento. Es un discurso que parece tener una voz de eco de Eduardo Galeano. El discurso rememora o remite a las venas abiertas de América Latina, el discurso en las Naciones Unidas. De esta encendida defensa a la actual defensa del aumento de producción y por ende de contaminación, condenada incluso por el escritor uruguayo Eduardo Galeano. Diario Página 12 de agosto de 2006 por Eduardo Galeano. Salvavidas de plomo. Se celebra la desgracia como si fuera una buena noticia. Más vale morir de contaminación que morir de hambre. Muchos desocupados creen que no hay más remedio que elegir entre dos calamidades, y los vendedores de ilusiones desembarcan ofreciendo miles y miles de empleos. Pero una cosa es la publicidad y otra la realidad. Las empresas prometen lo mejor: trabajo a raudales, millonarias inversiones, estrictos controles, aire puro, agua limpia, tierra intacta. Y uno se pregunta: ¿por qué no instalan estas maravillas en Punta del Este para mejorar la calidad de vida y estimular el turismo en nuestro principal balneario? A propósito de Punta del Este, surge otra contradicción. De aquel Mujica que insultaba a los argentinos que veranean en el coqueto balneario, se pasó al Mujica que, a días de asumir, tras recibir a empresarios en Punta, logró que Daniel Haddad volviera a blandir su pluma. Perfil de 2010 por Daniel Haddad. José Mujica, el presidente liberal. ¿Cómo fue el almuerzo entre empresarios y el ex Tupamaro? La riqueza no se genera por decisiones legislativas, es hija de la inversión y del trabajo. Los que crean la riqueza son los empresarios, los emprendedores. Bastaron 22 minutos para que 1.500 empresarios, almorzando en el Conrad de Punta del Este, entendieran que quien esto decía, José Mujica, nada tenía que ver con el guerrillero que en el siglo pasado, en 1969, había protagonizado la toma de Pando y el robo al Banco de la República. Yo le hago esta pregunta a todos los uruguayos. ¿Para qué hicimos Punta del Este? ¿Sabe para qué lo hicimos? Para que viniera la portañada a lagartear. Para que viniera la portañada a lagartear. Es conocido el embelesamiento que tiene nuestra derecha con Mujica y obviamente se pusieron de su lado en este caso. Esto lo lleva a mentir descaradamente con argumentos falaces como que Uruguay haga lo que quiera en su país, ocultando adrede que Botnia contamina, un río compartido con la Argentina. Es un gusto saludarlo a Julio María Sanguinetti, expresidente de la República Oriental del Uruguay. ¿Por qué Pepe tiene que pedir permiso para tomar una medida que favorece a su pueblo? ¿Por qué Pepe tiene que pedir permiso para tomar una medida que favorece a su pueblo? Canciller Timerman, como el gobernador Uribarri de la provincia de Entre Ríos, de modo bastante poco diplomático y con muy malos modales, acusaron al Uruguay de todo. Especialmente el Uribarri fue bastante impresentable. Yo creo que en esto Uruguay tiene razón. El presidente Mujica dijo: no están contaminadas las aguas, listo, punto. Eso es lo que explicó el presidente. Es presidente de Uruguay, toma medidas para Uruguay. Bueno, nosotros tomamos medidas, no consultamos a Perú, a Venezuela, no.
Por último, algo que ya nos sorprende. Los diarios El País y La República de Uruguay están a favor de la posición uruguaya. Y los diarios Clarín y La Nación también están a favor de la posición uruguaya. Diario El País uruguayo, acá título: Mujica, del lado de Gualeguaychú se encontró 10 veces más endulzolfán. El presidente le respondió al canciller argentino. Se dicen muchos datos aprovechando que la gente no tiene idea. Timerman arremetió contra Mujica, que se preocupe más por su chacra. A ver, en el diario uruguayo Clarín, conflicto por la pastera. Mujica, Argentina usa los números para dar una idea terrorífica. ¿Qué más? Timerman se enojó y cruzó al presidente uruguayo. Durísimo editorial de la prensa uruguaya contra Cristina y Moreno. Pero es de un semanario, ni siquiera de un diario. Bah, a ver qué más. La República de Uruguay, acá se aprovecha que la gente no tiene idea. Mujica sobre UPM. Dura respuesta. Topolansky denuncia manejo ambiental tramposo. A ver, en este diario uruguayo, La Nación. José Mujica acusa a la Argentina de manipular datos ambientales. Mauricio Macri culpó al gobierno por el conflicto con Uruguay. Es otro fracaso de la política exterior. En Uruguay creen que la Argentina está emperrada. Julio María Sanguinetti. No nos pueden tratar como una provincia con un gobernador opositor. ¡Oh! Parece mentira la cosa que veo. Por la calle de Montevideo. Parece mentira la cosa que veo. Por la calle de Montevideo. Parece mentira la cosa que veo. Ocurre que, exiliado en el Paraguay, en su testamento, José Artigas firmaba: José Artigas, un argentino de la banda oriental. Tenía las cosas tan claras, el padre de la patria, y parece que ahora no lo están. Aprovechando que la gente no tiene ni idea, Alejandra, de usted que es gente. ¿Cómo ves esto, Alejandra, querida? Bueno, hay gente que no tiene ni idea y hay gente que tiene alguna idea y hay gente que sabe específicamente del tema un poco más. Yo, mirando esto, lo primero que se me ocurrió pensar es si realmente los tiempos preelectorales son tan sensibles, tomar una decisión de esta envergadura, que es un tema tan sensible tanto para nuestro país como para Uruguay, en este momento, o sea, tomando las palabras de Mujica, es como hasta como si fuera una especie de afrenta, porque vos sabés que el otro está tu vecino está en un momento sensible y después a mí en estas cosas lo que me pasa generalmente es que veo que no se prioriza lo importante, no se prioriza a la gente que se enferma, a la gente a la naturaleza, a los ríos contaminados. Me parece que las personas tenemos que dejar un poquitito a veces de poner el acento sobre otro tipo de cosas, porque hay vidas de por medio, hay gente, hay niños, Entonces digo, a ver, ¿quién habla de los niños? ¿Quién habla de las familias, de los campos que están con todas estas... Y me causa mucha gracia también la cantidad, yo no sé, obviamente, de los tóxicos, cuánto, no soy química, pero los porcentajes, ¿no? O sea, dice, se pierden en cuanto más o cuanto menos, cuando en realidad, bueno, no tendría que suceder. Si una fábrica o una empresa vierte residuos tóxicos, bueno, eso no puede pasar acá ni en ningún lado. No, seguro. Entonces, hay algo que hacer con respecto a eso. Y después, bueno, me parece que si entre dos países lo lógico es que haya
algo internacional que dirima las diferencias. Resulta chocante igual un poco este cruce, esta diferencia de intereses entre el Uruguay y la Argentina. No sé si los científicos han estado con una mirada atenta sobre esto. Cacho o Marcelo. Bueno, mi opinión, digamos, lo primero es que a mí me pone mal cuando hay opiniones de argentinos en un conflicto internacional que van negativas hacia el país. Yo creo que uno puede diferir en cómo se está encarando la cosa, pero hay otras maneras por ahí de expresar eso no públicamente y no perjudicando en la relación al país. Así que lo primero que me pasa es eso. Esto no es nuevo, está pasando recientemente con el tema de los fondos buitres, etcétera. Así que eso... Y por otro lado, un poco de dolor porque, bueno, son vecinos, en Uruguay uno tiene amigos, va y viene, en fin, es una situación que también a uno lo pone acá. Y me llama la atención lo de Mujica. Yo tenía otra opinión de Mujica, por ahí era muy inocente, yo ahora veo otras cosas que yo no conocía, pero la imagen mía de Mujica era otra cosa, no era lo que era antes, digamos. Entonces, un poco esa sorpresa. ¿Marcelo? Sí, comparto con Alejandra y con Cacho esta posición de que en definitiva Uruguay es un país amigo, un país que tenemos una historia en común, y lo que me sorprende es que en definitiva es una discusión despareja en el sentido de que por un lado hay intereses económicos y por otro lado hay un planteo que tiene que ver con el medio ambiente. Entonces los estados deberían discutir del mismo tema y dejar que los empresarios tengan sus discusiones en otro ámbito, ¿no? Ahí es donde también, al igual que Cacho, me sorprende el planteo del gobierno uruguayo. Sí, se me oscurece, igual que en las aguas del río Uruguay, la discusión. Edgardo Moca. Sí, yo quería subrayar un antecedente que tiene este episodio, que es de marzo de 2006. Cuando hacía poco que se había planteado el problema, estaban tomadas las rutas, estaban cortadas las rutas, el gobierno uruguayo protestó, se encontraron Néstor Kirchner y Tabaré Vázquez en Santiago de Chile e hicieron un acuerdo de suspender por 90 días la construcción de la planta y levantar el corte por 90 días. Hubo un acuerdo, fue público eso. Cuando Tabaré regresó a Uruguay al otro día o a los 2 días, dio por nulo ese acuerdo porque no hubo acuerdo con Botnia y con ENCE, que eran las dos empresas en ese momento que estaban levantando las plantas. Este es un caso, aquel y este son casos iguales, análogos, de una sensibilidad muy particular frente al lobby empresarial. Está claro que acá el que interfiere en la relación entre Uruguay y Argentina es un grupo empresario y una posición política del presidente uruguayo que, por más que la diga con esos gestos criollistas y de viejo vizcacha, es muy antipática, muy negativa y muy equivocada, porque además cuando uno pone en la balanza ciertas negociaciones que hay que hacer siempre entre un gobierno y una empresa para que la empresa se someta de alguna manera al interés nacional, hay dos valores que están en juego en este caso. Un valor es el valor económico, porque la empresa además aprieta y dice que si no se sube la producción se echa gente, entonces lógicamente el gobierno uruguayo tiene una preocupación. Pero hay otro platillo de la balanza que son las relaciones argentino-uruguayas, que es el Mercosur y que es la UNASUR. Y un último apunte, a mí me preocupa mucho, por más que coincido con la posición del gobierno argentino de llevar el tema a La Haya, porque de alguna manera hay que canalizar el tema para que no vuelva a ocurrir el tema del corte de rutas, pero aún así me pregunto, ¿por qué no resolverlo en lugar de hablando inglés en La Haya, tomando mate acá en Montevideo, bajo el paraguas del Mercosur o de la UNASUR? Me parece que el Mercosur y la UNASUR tendrían que tener una estructura institucional que pudiera capturar estos problemas, porque si no somos capaces de resolver un problema entre Uruguay y Argentina, estamos hablando de un problema dentro de un proceso que todos auspiciamos, que todos impulsamos y que no queremos que retroceda, pero creo que tenemos que ser conscientes de los límites que tenemos ahí. Igual sorprende la actitud esta de Mujica, Cintia. Bueno, el lunes fue la reunión en el barco, en Buquebús, con la presidenta Cristina, y hoy a la mañana Héctor Timerman decía que eso ya estaba, se veía que había una mesa de diálogo, una vía de diálogo, y le sorprendió esta decisión unilateral. Pero yo quería remarcar, me parece que hay una voz que falta en el informe, y son los asambleístas de Gualeguaychú, de la ciudad de Gualeguaychú, que con sus más y sus menos, sus razones y sus sin razones, desde siempre advirtieron la posibilidad de que no cumplieran el tratado bilateral primero y después el acuerdo post funcionamiento de Botnia. ¿Sabés qué? Estuve muchísimas veces en Gualeguaychú cubriendo las instancias previas a la instalación de la planta y post. Y desde la mitad del puente, cuando uno ve la empresa Botnia,
y eso me parece que es el impacto que viven los habitantes de Gualeguaychú. Más que una empresa de papelera, se ve como una planta, como si fuera Chernobyl. O sea, los habitantes de Botnia han visto eso. Y uno pensaba, bueno, pero puede ser exagerado ese planteo. Los habitantes de Gualeguaychú o de Fray Bentos. O de Fray Bentos, no, pero digo desde la mirada desde el lado argentino, porque si bien hay asambleístas del lado uruguayo, digamos, la fortaleza fue de los habitantes de Gualeguaychú. Y si bien uno puede decir, bueno, pero esto es exagerado porque es el sinónimo de la muerte, no sé si es tan exagerado. No sé si no les hemos dado muchas sin razones, muchas menos de las que realmente tenían los habitantes de Gualeguaychú. Me parece que hay que se reunieron en asamblea, plantearon el tema de realizar cortes de ruta, vieron la dificultad y la complejidad que sería en este momento cortar la ruta y decidieron que no, que lo que se va a venir es una movilización. Pero me parece que cabría un reconocimiento para esa población que se levantó frente a Botnia desde un primer momento. Bien, el Uruguay no es un río, es un cielo azul que viaja, dice una canción, y nos vamos a ir para el cielo porque el informe que viene tiene que ver con los satélites y ese misterio que hace el tema tan incomprensible que algunos diarios ni se enteraron de que solo los Estados Unidos y la Argentina tienen satélites allá arriba. Vamos al informe. Otra noticia sin repercusión. Argentina y Estados Unidos, líderes en satélites. Sin dudas es otro ejemplo del contraste entre el país virtual que te venden, en el que todo está entre mal y horrible, y el país real, en el que más allá de errores, dificultades y asignaturas pendientes, pasan muchas cosas buenas. Hoy acabo de inaugurar el satélite ARSAT número 1. Quiero decirles que además solamente hay 2 países en América que están produciendo esto que inauguramos hoy. Uno es Argentina y el otro es Estados Unidos de Norteamérica. Yo creo que con el tiempo la historia va a decir todo lo que se avanzó con el Ministerio de Ciencia y Tecnología, todos los jóvenes que se han ingresado, como nunca ha pasado en este momento, cualquier científico en la Argentina, si no hace algo no es porque no tiene los recursos, no hay excusas. Y yo creo que eso también define lo que es una política concreta en los científicos tecnológicos. Yo creo que esa es la verdadera realidad que no se reconoce, lamentablemente. Los medios opositores argentinos que dan siempre lugares centrales a los satélites o logros espaciales de los países que no son la Argentina. En este caso, como la intención es generar mala onda en la población, optaron por ignorar la fenomenal noticia. Antes, en Clarín, aluvión de mini satélites para conquistar el espacio. Los impulsores de este proyecto fueron las universidades de California Polytechnic State y la de Stanford. Galileo despegó. Esta mañana el sistema de navegación europeo Galileo entró formal y literalmente en órbita en un día lluvioso. Dice que trae suerte la lluvia, bueno, que así sea. Fue esta mañana, ¿no? Que el sistema de navegación europeo entró literalmente en órbita. En Clarín, aseguran que la Voyager 1 ya abandonó el sistema solar. Lo dice un nuevo estudio de investigadores estadounidenses. La Unión Europea lanzó al espacio un satélite que va a poner en órbita un sistema de navegación similar al GPS norteamericano. En el diario La Nación de diciembre de 2012, Corea del Norte lanzará un poderoso cohete. En el diario La Nación, Japón lanzó un satélite para estudiar el Sol. En Clarín, lanzan un satélite que buscará un acercamiento inédito al Sol. Será lanzada desde la base de la Fuerza Aérea en Vandenberg, California. Y ahora, no es nuevo el ninguneo satelital de los muchachos. Doctora Corrucio, allí queremos entonces a compartir desde Vandenberg, Los Ángeles, Estados Unidos, la cuenta regresiva.
del cohete Delta II que transporta el satélite de aplicaciones científicas Aquarius. Compartimos entonces las imágenes y el audio en vivo y en directo desde los Estados Unidos en comunicación con la República Argentina. Es una cosa muy emotiva porque este tipo de situaciones cada uno de nosotros la ha vivido siempre desde lejos. ¿Cómo puede ser que la gente de Clarín no haya enviado un periodista acá? Ni Telenoche, ni Canal 13, ni Radio Mitre. Uno puede ser tan mezquino. ¿Por qué? ¿Cómo podemos ignorar lo que está pasando en un momento tan particular de la historia argentina? Dicen mil rock and rolls por los satélites. Dicen mil rock and rolls desde los satélites. Bueno, a ver, amén del ninguneo de los medios que ya sabemos, creo que valdría la pena, Cacho Otegi, gerente general de INVAB, Investigaciones Aplicadas, Sociedad del Estado, que nos cuentes, bueno, ¿para qué sirve un satélite, como diría un paisano, no? Bueno, en este caso al que se refiere del viernes son satélites de comunicaciones, o sea, todo lo que tiene que ver con comunicaciones de todo tipo, banda ancha, televisión digital, en fin, esos son los llamados satélites de comunicaciones, que a veces también se los conoce como geoestacionarios, o sea, satélites que si uno lo pudiera ver desde acá, están a 36.000 kilómetros, estarían siempre en la misma posición. Y lo que pasó el viernes justamente es que estuvo la presidenta de visita cuando se habían terminado las pruebas funcionales de ese satélite, un satélite íntegramente diseñado en la Argentina, fabricado, probado en lo que es la superficie terrestre. Y comenzaban, y ahí viene la inauguración de la planta del Centro de Ensayos de Alta Tecnología, de la cual acá Marcelo es el gerente general y después puede hablar más en detalle, pero básicamente es lo que permite simular las condiciones que va a tener en el espacio y también las condiciones que tiene que soportar el lanzamiento. O sea que básicamente hubo dos eventos que tienen que ver con algo que se hizo y simultáneamente se firmó un poco hacia el futuro, porque se firmaron un convenio para hacer el tercer satélite de comunicaciones, el segundo ya está en marcha, la presidenta lo pudo visitar en las facilidades que inauguró en enero del año 2010, y también la primera parte de una estación terrena para el último segmento que nos faltaría para tener el dominio total, que es el lanzamiento, el lanzador, el cohete. Para eso va a haber una base en Bahía Blanca y se firmó con la Comisión Nacional de Actividades Espaciales, INVAP, el acuerdo para hacer esa primera etapa. Así que hubo cosas que se festejaron de cosas que se han hecho, hitos importantes, como lo que mencionaba, y también la visión a futuro de la continuidad de este plan, que es un programa muy ambicioso, muy extensivo. Antes de ir al SEATSA con Marcelo, Cacho, ¿cómo es esta historia del club exclusivo que tiene satélites? Bueno, lo que señaló la presidenta es que en el caso de los satélites de comunicaciones, son satélites más complejos, satélites que pesan 3.000 kilos, llevan 1 millón de horas hombre, para dar una idea, satélites que cuestan a nivel internacional del orden de 200 millones de dólares, estamos hablando de algo bien sofisticado, que tiene que ver también, el lanzamiento cuesta unos 100 millones de dólares más, o sea, estamos hablando de cosas complejas. Los únicos dos países que tienen esa capacidad en América es Estados Unidos y ahora la Argentina. Hay otros 6, 7, 8 países más, o sea, en total casi 10, digamos que estamos en este tema que tiene esta capacidad. Así que eso yo creo que es remarcable porque pone a la actividad espacial argentina en un lugar consolida un lugar que ya tiene de privilegio porque hay toda una continuidad, proyectos de satélite de observación de la Tierra, el cuarto, justo tú estabas recordando que estuvimos acá hace poco, fue en junio del 2011, hace un poquito más de 2 años, cuando se lanzó el cuarto satélite, ¿no es cierto? Que había algunas referencias ahí. Bueno, es un satélite de observación de la Tierra y que son cosas que, digamos, cada vez que yo veo el lanzamiento y lo que hace esos satélites son cosas casi milagrosas, porque hay tantas cosas que tienen que andar bien y que uno después no tiene acceso. O sea, el satélite de comunicaciones tiene que durar 15 años. 15 años sin que uno le puede meter un dedo, una mano, para arreglarlo. Por eso esas pruebas que hacen la gente que dirige Marcelo, que son tan importantes. Hubo una época en que acá se hablaba mucho de la importancia del Instituto Balseiro, decía, bueno, vos vas al Balseiro y después conseguís laburo en otro país, porque acá no se podía hacer nada, ¿no? Marcelo, ¿cómo es esto de esa estación, de ese centro? Bueno, como contaba Cacho, cuando terminás de armar el satélite, lo construiste, y como cualquier cosa que construís, querés saber si funciona y si funciona bien. Entonces haces pruebas, que es lo que acaba de terminar de hacer INVAP, pero acá en la superficie terrestre a temperatura ambiente y a presión atmosférica.
Y en realidad las condiciones de operación en el espacio son muy diferentes a las condiciones de acá de la superficie. Entonces nosotros recreamos un escenario que es más parecido a lo que va a pasar allá arriba, y también un escenario que tiene que ver con el lanzamiento, que como te imaginas, como se imaginan, es una condición extrema para el satélite por las vibraciones, por el ruido. Entonces lo que hacemos en este centro de ensayo es que hay pocos en el mundo. De hecho, históricamente los satélites científicos que se construyeron en INVAP y el cuarto que lanzaron en el 2011 se ensayaron en Brasil, en un centro de ensayos que nació junto con el Programa Espacial de Brasil de originalmente también construir sus propios satélites, pero que finalmente terminó, digamos, tomando más fuerza en la parte de los ensayos. Y por las características de los satélites de comunicaciones había que ir a Europa. Entonces, de todos los centros de ensayos disponibles del mundo, todos en el hemisferio norte, estábamos en la situación en la que nuestro primer satélite de comunicaciones tenía que ser ensayado con el viaje, el riesgo del transporte, la campaña en otro país, probablemente en Europa, y si algo sale mal tenés que volver, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, el Estado argentino decidió estratégicamente tener este centro de ensayos en Argentina. Y una vez que ellos terminan de probar esta funcionalidad, nosotros lo metemos en distintos ensayos, recreando el lanzamiento y recreando el espacio exterior. Y además medimos algunas cosas que tienen que ver con el satélite, que ahora después te las cuento con más detalle. Bien, es curioso porque parece tener que ver todo esto con la ciencia ficción. Uno está más cerca de ese tipo de ficciones que de pensar que la Argentina tiene una capacidad de desarrollo científico y técnico. Alejandra me hace gestitos que puede decirlos en voz alta. No, digo que me encanta, me parece maravilloso y ver cara a cara, por ahí uno está más en contacto con artistas y ver a científicos trabajando, a mí me llena de emoción, de orgullo. Y por otro lado no me sorprende que no digan nada, porque yo mientras escuchaba y veía con los lentes porque veo bastante mal, pero mientras veía, me acordé de hace muchos años, me llamaba la atención una nota dentro de lo mío, dentro de mi rubro, tapa Clarín Espectáculos, que era, la noticia era Isabela Rossellini debutaba en una obra, en un teatrito en Nueva York con 200 butacas. Esa era la tapa de Clarín Espectáculos. Y yo decía, y con toda la gente que hay acá haciendo tantas cosas, ¿para quién es la noticia de que Isabela Rossellini, con todo el respeto que me merece como actriz y como persona, estrena algo en Nueva York para 200 personas? Es más o menos lo mismo, corriéndolo, ¿no? Entonces vos decís, hay tantos, bueno, Buenos Aires es una ciudad que teatralmente es importantísima en el mundo entero, y sin embargo, o es pago muy caro, o de hecho Tierra del Fuego no ha tenido una crítica en Clarín, por ejemplo, habiendo sido una obra dentro del teatro independiente que ha recibido premios, bueno, no han sido prácticamente cubiertos. Entonces, este es un criterio, es una forma, y duele. Que las ciencias y las artes tengan una marca partidaria es extrañísimo para cualquier persona seria como Sandra Russo. Sí, bueno, la escuchaba Alejandra y sí, bueno, si 400 medios de comunicación no le dieron nada de cobertura a estas informaciones que acabamos de ver en el informe, que tienen la envergadura que tienen, porque realmente es enorme. Yo me acordaba de la nota que pasamos 2 o 3 veces del gerente de contenidos de Telefe, el señor Mármol, hablando con Andy Kuznetsov, que parece que también se informa por medios que no cubren este tipo de noticias, porque la verdad a mí ese diálogo con un gerente de contenidos de un grupo, que la tarea de un gerente de contenidos es informarse, porque si se informa leyendo Clarín y se entera en qué país está trabajando, vamos mal. Pero también me llamó la atención que Andy, que es un tipo despierto y nada, tampoco sabía qué pasaba con la ciencia no estaba puesta en valor, tuvimos que escuchar hace 2 o 3 meses que los científicos se iban, es decir, estamos escuchando relatos de ciencia ficción de gente embrutecida. Sí, yo creo que son mentiras malintencionadas. Yo creo que es importante un poco lo que dice Sandra y poner un poco en contexto esto digamos, esto que ocurre acá no es casualidad.
Hay, por supuesto, hay mucha gente de INVAP, de SEACHA, de la CONAE, en fin, de todo el mundo científico-tecnológico que trabajó muchas horas, decía 1 millón de horas para un satélite. Pero también hay un contexto de políticas públicas que están apoyando esto. O sea, hay programas de largo plazo. Yo creo que acá lo esencial y que no se había hecho antes, nosotros tenemos 40 años, un poco más de 40 años ya de experiencia en este rubro y nunca hemos tenido un contexto tan favorable al desarrollo, a la aplicación de la materia gris, donde hay políticas que se hacen a largo plazo. Hace un rato estábamos hablando con Nora Beiras el tema de la política en radares. En radares hubo en el 2004 un decreto famoso, el 1407, que firmó Kirchner, donde hacía una política de mediano y largo plazo de radares, de uso civil, de uso militar, todo de defensa, digamos, ¿cierto? Y con una característica, un gran contenido nacional. Eso es importantísimo. Eso permitió que hoy tengamos ya más de 20 radares, creo que tenemos ya colocados en el país para uso de control de tráfico aéreo y también algunos radares ya de defensa, de control de frontera y todo. Porque hay una política pública, entonces vale la pena hacer un desarrollo. Si uno compra un radar de vez en cuando, ahora hace una licitación, compra uno, el año que viene no sabe si va a comprar, dentro de 3 años no sabe, como pasó en la década del 90 o antes también, entonces no se puede desarrollar algo. Ahora, si alguien dice, este es el plan de necesidades, hay 20 radares, entonces uno dice, vamos a desarrollarlo, aprovecha la capacidad nacional, soluciona el problema a un costo competitivo y permite, como si todo fuera poco, la posibilidad de exportar. Entonces hoy estamos exportando reactores porque se aplicó esa política. Por eso hicimos el proyecto de Australia, el proyecto en Egipto, el proyecto de Argelia. En fin, hay toda una política nacional que está concebida, digamos, en su aspecto así más emotivo, más de todo punto de vista por la presidenta, pero tiene una implementación a través del Ministerio de Planificación, a través del Ministerio de Defensa, más recientemente a través del Ministerio de Seguridad. Entonces, con todo eso hay todo un contexto que genera trabajo para la gente argentina, acá en la Argentina, y también para el mundo más científico, porque hay preguntas, hay desafíos que nosotros no podemos resolver desde la ingeniería, desde la aplicación directa, pero generamos esos interrogantes para la gente básica de las universidades, etc. Entonces esto es un círculo virtuoso donde se resuelven problemas para el país y también se puede exportar alto valor agregado, creando fuentes de trabajo que en el fondo es el objeto social de INVAP, es la creación de fuentes de trabajo genuino de alto valor agregado. A través de la tecnología, puede ser un radar, un satélite, un reactor nuclear, pero siempre el objeto final es la creación de fuentes de trabajo. Quería hacerles una pregunta, porque hay un cuento, vamos a decir así, porque lo digo mal porque no tengo la más mínima idea de la cuestión técnica, que me enteré hace poco, y es que cuando Moreno estaba a cargo de la Comisión Nacional de Comunicaciones, él tomó una decisión, creo que fue en el año 2003-2004, de empezar a hacer a ver, lo digo mal, se perdía una especie como de licencia de la Argentina de poder estar en ese lugar que se puede estar para tener un satélite en órbita. Y en aquellos momentos, cuando, digo, suena como delirante, porque en aquellos tiempos ponerse a pensar en satélites, en cuestiones del espacio, uno dice, ¿cómo vas a tomar esta decisión cuando en realidad lo que te corresponde es estar en el día a día? Lo que pasa es que si estás en el día a día nunca aparece esa planificación a largo plazo. Histórica de tener ese lugar. Claro, me gustaría si vos podías como explicar esas decisiones que se tomaban en aquellos tiempos cuando no era pensable esto de hoy. Digamos, se tuvo que tomar decisiones en aquellos años para llegar a hoy. A ver, Marcelo. Mira, relacionado con cómo empezó esta charla, ¿no? Con la ausencia de estas noticias en algunos medios, para esos que admiran y miran afuera, ¿no? Los países desarrollados o industrializados, básicamente lo que está haciendo Argentina en este momento es repitiendo ese mismo modelo, que es apostar al desarrollo tecnológico, ¿sí? Que en definitiva, como decía Cacho, a la corta y a la larga genera trabajo, genera empleo, genera desarrollo. Entonces, esa es una política de Estado que este gobierno, ¿sí? En particular, supo ver y supo implementar. En ese momento, precisamente, Argentina estaba operando en una empresa que era un grupo extranjero con una posición orbital 71,8 oeste, en Nahuel 1. Nahuelsat era la empresa, con el compromiso de ocupar la segunda posición orbital que había sido asignada a Argentina por la Unión Internacional de Telecomunicaciones, la 81 Oeste. Y si vos ves la 81 Oeste en el mapa de América, es el baricentro, es el centro de gravedad del continente, es una posición comercialmente muy importante, muy estratégica. Entonces, ¿qué sucedió? Sucedió que, bueno, esta empresa no solo no cumplió el compromiso de ocuparla,
sino que tampoco le dio la cuenta en algún momento y el Estado argentino en ese momento, con el presidente Kirchner, tomó la decisión de no solo tomar los activos de la empresa y hacerse cargo del problema, sino además, como un acto de soberanía, construir los satélites en Argentina con todo lo que implica para ocupar esa posición. Ahí creó ARSAT, ¿no? Ahí creó la empresa ARSAT, claro. Es la que... Es toda una solución de largo plazo que tiene un sinnúmero de beneficios, pero no solo para los que están en el ambiente de la industria satelital o de las telecomunicaciones. Es un sinnúmero de beneficios para todo el país, porque las consecuencias de tener un satélite propio andando y funcionando tienen que ver con que llega señal a lugares remotos en donde los privados no les interesa porque no es negocio, lugares en donde no hay acceso a través de la fibra óptica. Y ahí es donde uno se pregunta, bueno, pero ¿por qué? Escúchame, ¿por qué un chico de un pueblo de 1000 habitantes en el medio de la nada no tiene las mismas oportunidades que un chico de una gran ciudad que tiene acceso a internet, ancho de banda rapidísimo, información? Entonces, bueno, los privados te dicen, mirá, para mí no es negocio poner fibra óptica en ese lugar porque no me da la cuenta para recuperar la inversión. Es responsabilidad del Estado. Y es lo que está haciendo el Estado en este momento. Está invirtiendo en oportunidades para todos, con una política de telecomunicaciones inteligente que es exactamente la misma que la de los países desarrollados. Claro. Entonces los que miran afuera, en vez de mirar tanto afuera, miren que estamos haciendo exactamente lo mismo. Soberanía para afuera y soberanía popular para adentro. Y cuando muchos están del lado de los cowboys, nosotros estamos del lado de los indios, o del indio por lo menos, esa amistad entre el Indio Solari 678, narrada en este informe. El Indio y 678, una amistad que crece. Es archisabido que el Indio Solari no da entrevistas televisivas y solo concede alguna radial y a un programa de música al presentar disco nuevo. No obstante, una obstinada producción de 678 tras el lindo guiño de Mendoza se la jugó. El Indio Solari provocó realmente un hito en la historia de nuestra música porque se trata del recital pago más grande de la historia en nuestro país. Y luego ocurrió un hecho también muy paradigmático, muy simbólico. En un momento la señal TN de noticias comenzó a transmitir el último tema. Fue el momento muy bien calibrado, a conciencia, por supuesto, por el Indio Solari, en el que hizo gritar y gritó ante la multitud, comenzando el último tema, Jijiji, y gritó 678, algo que se pudo ver con claridad, sin lugar a dudas, en la señal del grupo Clarín. A nosotros nos encantaría mostrar todo el show del Indio Solari. El Indio, gentilmente, hace ya muchísimos años, a la viola TN le da algunas canciones específicas para mostrar. Van a ver Jijiji en vivo, en el cierre del show del Indio. Vamos al Indio, me dicen, Mendoza, rápido, Jijiji. Mail de exteriores@pensadoparatv.com.ar, producción de 678, enviado a Julio Sáez, manager del Indio Solari. Hola Julio, soy Lucas Martínez, cronista de 678, programa de la TV pública. Si ves el programa, para que me ubiques, soy el periodista de la sección Lo que nadie pregunta, donde cuestionamos sobre temas ignorados o tergiversados por los medios hegemónicos de comunicación. Me pongo en contacto con vos para consultarte sobre la posibilidad de realizar una entrevista al Indio Solari para 678. Por supuesto, bajo las condiciones en las que ustedes dispongan. Si bien es para un programa de televisión y sabiendo que el Indio no es afecto a este tipo de cuestiones, había pensado en la posibilidad de grabar solo el audio, sin la necesidad de cámaras. Sería una gran alegría para nosotros contar con la palabra del Indio Solari. Desde ya, contá con nuestra absoluta reserva y predisposición para organizarla de la manera que a vos mejor te parezca. Ojalá pueda concretarse. Espero tu respuesta. Saludos, Lucas Martínez. Bien por los muchachos de Lo que nadie pregunta por haber tenido la ocurrencia de contactar al Indio. Así siguió el intercambio. Respuesta del Indio a través de su manager. Sepan disculparme. No tengo nada que decir que valga la pena exponer públicamente.
Hoy todas las opiniones suenan coyunturales y es, entonces más que nunca, el estilo, casi en soledad, lo que define políticamente a un artista. Mi vanidad me permite adjudicarme ese título, y así es que mi pretensión es expresarme tan solo a través de mis canciones. No quiero competir con ellas, ni mucho menos adjudicarme la resonancia que consiguen en las gentes. Además cuentan ustedes allí con un grupo de periodistas inteligentes, a los que es mejor no quitarles minutos y hacerles perder el tiempo. Les agradezco que me hayan tomado en cuenta. Un abrazo. Indio. Producción de 678. Muchas gracias por contestarnos. Comprendemos tu respuesta. Ojalá en un futuro podamos concretar algún tipo de encuentro. Sería una inmensa y sincera alegría para nosotros. Evaluábamos la posibilidad de que tu respuesta a nuestro correo aparezca en 678, siempre y cuando estés de acuerdo, ya que este diálogo no tenía como objetivo ser público. Quisiéramos saber tu opinión. Con afecto y admiración, saludos. Producción 678. Postdata. Muchísimas gracias, Julio. Mail de Julio Sáez, manager del Indio. Pueden darla a conocer. Atentamente, Julio Sáez, Indio Solari. Volviendo a agradecerle al Indio la deferencia de respondernos y más aún, nombrar a 678 ante 130.000 personas presentes en el recital y muchas más que lo vieron por tele. Casi que le pedimos disculpas por los inconvenientes que dicho posicionamiento le trajo, ya que desde el día siguiente los medios opositores salieron a matarlo. Y en homenaje a Walter, cerramos con el arranque de Juguetes Perdidos en Montevideo 2001. Hace 10 años ya, 10 años. Y los asesinos están sueltos y está el cariño genuino de la abuelita y de los amigos. Por eso teníamos ganas hoy, sin más palabras, dedicarle este tema a Walter. Esto es una demostración de que para aquellos que dicen que somos incapaces en este programa de ser educados y tener buenas maneras, una vez al año nos toca, y aquí el ejemplo. Alejandra Darín, recuerdo la deliciosa elegancia con la que eludiste los intentos de manipulación periodística que te tocaron con algunos episodios hace un tiempito. Bueno, he aquí otra manera de ver las cosas, ¿no? Sí, a mí me... No sé, uno elige cómo participar de esta sociedad. A mí no me asustan las diferencias. Los actores estamos acostumbrados a trabajar con las diferencias. Justamente uno interpreta diferentes emociones y diferentes posturas y personajes que tienen diferentes colores. Lo que no me gusta para nada es la falta de respeto. No me gusta. Yo creo que uno puede ser muy apasionado, de hecho yo lo soy. Me parece que la verdad no necesita, no necesita de gente maleducada. Cuando uno tiene la verdad en su boca, no. Eso por un lado. Y por otro lado, nosotros estamos viviendo una época en que justamente las comunicaciones están explotando, ¿no? Y nosotros somos personas que estamos aprendiendo a manejarlas también, ¿no? Son elementos muy poderosos. Entonces,
parece que en ese sentido yo en ese momento decía que había que calmarse y escuchar y aparte se nota, la gente que trabaja con alegría, la gente que trabaja por los otros, la gente que no está esperando agazapada, sino que simplemente trata esto, de crecer todos, no es todos mi bando. Todos y todas. Sino todas, sí, en realidad son todas las personas. Generalmente estamos hablando de, cuando uno dice todos, y yo no digo todos y todas porque son todas las personas. Eso lo dije somos yo, está todas, muy bien, Alejandra, querida. todas las personas. Pero me parece que está bueno opinar sobre las cosas tranquilamente y escuchar sobre todo a los otros. Mientras pasaba el tape del Indio Solari, aquí hubo una explosión de muchachas y muchachos ricoteros. Yo no alcancé a identificar bien quiénes eran las que más gritaban, pero creo que Mariana Moyano era una de ellas. No, la que más gritaba era Nora Bailey. Nora bailaba encima pero digo, bueno, esto no. No, a mí me parece, yo quizá con esto probablemente me gane toda la antipatía de toda la producción del programa, incluidos mis compañeros, pero la verdad es que celebro profundamente que el Indio no haya querido dar una entrevista, porque siempre ha sido así. Y me parece que es ese comportamiento que ha tenido durante siempre de dar alguna nota por algún episodio especial, cuando dijo no hablo más, y en cierto sentido me parece que es esto de poder como romper los espacios establecidos de la comunicación mediática y hacer, por ejemplo, este gesto de involucrar a un programa de televisión, que es involucrar a un proyecto político, me parece a mí, más que un programa de televisión, de un modo más rupturista, más subversivo, más me parece que es más ¿cuánta independencia atractivo. De criterio, querida compañera? Más artístico también, más artístico. A mí me parece más artístico. Porque lo incluye en un montaje, ¿no? Quiero ver si Nora Beira, si por lo menos alguien está de acuerdo conmigo, que esté en desacuerdo con tanta liberalidad, muchachos. Lorita, querida, sí. No, a mí me parece que en realidad los tres informes que vimos tienen una línea conducente, aunque parezca que no. Pero es la línea de los medios opositores que se oponen en realidad a cualquier cosa que esté bien hecha y que esté cercana al gobierno o impulsada por el gobierno o que implique un elogio implícito o explícito o una complicidad, como fue el gesto del Indio Solari en el recital de Mendoza, ¿no? Porque si uno ve la postura de los medios hegemónicos con respecto a la actitud de Uruguay frente a la reacción de la Argentina, porque se está violando un acuerdo al cual se llegó después de 3 años de corte de ruta en la Argentina y al cual se accedió en la Corte de La Haya, ¿no? Uruguay unilateralmente decide el incremento de una producción y al mismo tiempo pone en evidencia al presidente de Uruguay que se está violando las normas establecidas porque dice que como contrapartida de ese incremento de la inversión se negoció con la empresa la instalación de una planta de enfriamiento de agua para que los efluentes que se tiren al río no superen los 30 grados cuando el tope serían 20 grados, es decir que está admitiendo que de hecho se está violando lo que ya está acordado, pero los medios argentinos acuerdan con la posición del gobierno uruguayo, ¿no? Mayoritariamente. Por otro lado, tenemos la invisibilización de todo lo que se hace en materia científico y tecnológica, que no puede ser, digamos, el señor Mármol puede ser un ignorante, digamos, puesto en un puesto ejecutivo, pero los periodistas que hacen ciencia en canales hegemónicos no son ignorantes. Lo hacen adrede porque hay una decisión política, una decisión editorial de esos medios de ningunear el tema. Y en este caso, esos mismos medios que elogiaban hasta el recital de Mendoza al Indio Solari, ahora de pronto descubrieron que se les secó la creatividad, ¿no? Sí. Entonces me parece que hay solo una razón que unifica todo esto, que es el rechazar cualquier cosa que haga bien el gobierno o que elogie al gobierno. Están ordenando que no esté en la Luna, que es nuestro satélite natural, y que ni corte de ruta ni corte de la Haya, corte publicitario en 678 y ya volvemos. Queremos que anotes una fecha muy importante. Puede quedar en tu historia como el día en que el sueño de tu casa propia se hizo realidad. Es el 22 de octubre. Ese día, el programa Procrear sortea 130.000 nuevas viviendas.
Todavía estás a tiempo de inscribirte. Pensamos un crédito para cada necesidad. Tanto si tenés que comprar el terreno y después construir tu casa, o comprar una casa o departamento nuevo, o como siempre, construir en tu terreno. Hay un crédito pensado para vos. Entrá ya en procrear.anses.gov.ar. No dejes que pase esta oportunidad, porque no hay nada más lindo que llegar a tu casa.